no somos bots. Entonces, ¿qué, quiénes y cómo somos en Internet? Una hora de radio podcast para analizar los entornos digitales a través de la antropología. Bienvenidas a No Somos Bots. Soy Andrea Gropman de Paseos Etnográficos y nos encontramos aquí en la radio de Canodcom y en la radio comunitaria del Canodcom. Me acompañan Eva Cires Echeverry y Joana Tarancón. Y hoy vamos a estar hablando de la violencia de género en Internet. Así que vamos a arrancar. Los comportamientos violentos en la comunicación mediada por Internet pueden ser de carácter anónimo, colectivo, individual. La falta de materialidad lo asemejó a la nube. Las acciones que se hacen y hacían en Internet parecen etéreas. Escribir comentarios, enviar mensajes, tergiversar información, modificar imágenes forman parte de las prácticas sociales y culturales dentro de Internet que pueden tener una intencionalidad violenta con la finalidad de acallar o invisibilizar prácticas de otros grupos. La violencia, dice San Martín Esplugas, es agresividad alterada, principalmente por las acciones de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina. La violencia de género, define el mismo autor, es la que se perpetra contra alguien porque se considera que se ha separado del papel, no cumple la función que tradicionalmente le corresponde. Internet es un territorio en el que se replican las prácticas que realizamos presencialmente. Desde los 2000 al 2015 más o menos se legislaban derechos para la igualdad de las mujeres y personas LGTBQI. Todavía. Al mismo tiempo, Internet era un lugar, o sigue siendo en cierta medida, un lugar donde la expresión de estos grupos sociales empezó a visibilizarse. Sin embargo, el retroceso en dichas legislaciones y políticas, como estamos viendo en los últimos tiempos, tuvo también su réplica en Internet. Con la velocidad que evolucionó Internet, o sea, cambió para no cambiar nada también, según la frase del Gato Pardo, los comportamientos violentos similares a los presenciales tuvieron su versión digital. La ciberviolencia de género, se llamó, se define como todo acto de violencia por razón de género con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, o agravado por como los teléfonos móviles inteligentes, internet, plataformas de medios sociales, correo electrónico, dirigidos contra las mujeres contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. La violencia de género, continúa Barso Campmayo, la violencia de género, así como en la presencialidad, en lo digital suele minimizarse, justificarse y hasta normalizarse. Los códigos que regulan la vida online son distintos a los del mundo analógico. La tolerancia generalizada frente a determinadas conductas puede tener como consecuencia cierta dificultad para autopercibirse como víctimas de violencias digitales, sobre todo aquellas que forman parte de la generación denominada nativas digitales. A falta de espacios seguros en Internet, empezaron a crearse colectivas, grupos sociales, que además de denunciar los ataques en la red, hicieron también pedagogía y hicieron divulgación de cómo eran las violencias digitales, que mencionamos, por cierto, en las referencias van a encontrar una serie de manuales para detectar la violencia digital, la violencia de género digital. La denuncia de casos de ciberviolencia hasta hoy en día continúan cuestionando a la víctima. Es algo así que pasa también en las denuncias, digamos, de mujeres violentadas físicamente. En las siguientes secciones vamos a adentrarnos en investigaciones y en estudios que plantean cómo, de la presencialidad a la digitalidad, la violencia sigue practicándose contra los mismos grupos sociales. La misoginia, el racismo, el clasismo son violencias que atraviesan las pantallas. Como dice Online Mami o Agus Cabaleiro en su vídeo Incels versus Femcels, la diferencia clave es la violencia. Vale, llegamos a las conversaciones.
En este episodio vamos a estar hablando con un compañero nuestro del grupo de Antropología Digital del Institut Català d'Antropología, Daniel Malet Calvo, que también es profesor de la Universidad Rovira i Virgili, doctor en Antropología Social y Cultural. Y en su participación, que nos envió grabada en diferido, va a estar hablando de la manosfera, así que de una investigación que hace sobre la manosfera. Así que adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, yo vengo hoy a hablaros un poquito de la manosfera, ¿vale? Para quien no sepa lo que es la manosfera, la podríamos definir, para empezar un poco rápidamente. La manosfera es una subcultura online unida por una cosmovisión misógina y supremacista masculina y que se expresa sobre todo pues en webs, en foros y a través de la circulación de memes. La manosfera básicamente reacciona ante lo que le llama ginocracia feminista, un sistema que básicamente discriminaría y maltrataría a los hombres. ¿Vale? Hay una cierta evolución histórica de la manosfera que ha dado lugar pues, a diferentes grupos dentro de la misma y pretendo pues, ahora hacer un pequeño repaso para quien no lo conozca. En los 80 surgen los activistas por los derechos de los hombres. ¿Vale? Sobre todo estamos hablando de hombres divorciados que se centran en denunciar pues estas, lo que consideran pensiones alimenticias excesivas, la dificultad para obtener custodias, las denuncias falsas, etcétera. ¿Vale? En los 90 tenemos ya otro componente fundamental de la manosfera, que son los PUA, los Pick-up Artists o artistas del ligoteo, que son básicamente influencers o creadores de contenido que enseñan a los hombres a manipular a las mujeres para acceder a su sexualidad. ¿Vale? Mientras desprecian obviamente no solamente a las mujeres, sino la propia idea del consentimiento, ¿no? Ellos hablan de dominar el juego, ¿no? Que es obviamente es el juego de la seducción. Tenemos, además, en la cultura popular, seguro que recordaréis, pues quizás si no sois tan viejos como yo, no recordaréis a Tom Cruise en ese papel en Magnolia, ¿no? Pero sí, seguro que recordáis o conocéis a Barry de cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? Estos son representantes de esta cultura del artista del ligoteo, que por cierto vuelve a estar bastante de moda. Los pick-up artists son, digamos, el germen, o se considera el germen de dos tendencias más dentro de la manosfera. Por un lado, los men going their own way, ¿vale? Que es hombres que van por su propio camino, ¿no? Es lo que se conoce como el separatismo masculino, que pretende construir pues su vida a espaldas de las mujeres, ¿vale? Y también se considera el germen de los incel, ¿vale? De los que hablaremos ahora con más profundidad un poco más tarde. Los foros incel, de hecho, son interesantes porque empezaron como grupos de apoyo emocional, grupos online de apoyo emocional de personas célibes involuntarias, que eso es lo que significa incel, en los cuales, en estos foros, encontrábamos también a mujeres, ¿vale? Eran grupos de apoyo, aunque al cabo de pocos años acabaron siendo dominados por las facciones más misóginas y más extremas y extremistas en foros como 4chan o como el propio Reddit. ¿Vale? Y ahora os quería presentar otro concepto, que es el concepto central de la manosfera, que es el tomar la píldora roja, ¿vale? La red pill. ¿Qué significa tomar la píldora roja? Significa la conversión ideológica. Es un acto de conversión ideológica. Es el descubrimiento de aquello que estaba oculto. ¿Vale? Se hace una analogía muy clara con la película de 1999, The Matrix. Tomar la píldora azul significa seguir viviendo una ilusión. Tomar la roja significa despertar ante la realidad del adoctrinamiento del feminismo. ¿Vale? Tomar la red pill es el concepto clave que une a todas estas comunidades. Pero entonces, ¿cuál es el contexto de aparición de esta manosfera? Mirad, hay tres cambios, digamos, socioeconómicos que explicarían el surgimiento de esta victimización masculina, que es al final lo que representa la manosfera, ¿no? Primero, la institucionalización y profesionalización del feminismo, que ha llegado hasta el mainstream, ¿no? Segundo, la aparición de una sensibilidad posfeminista, la idea de que se ha alcanzado la igualdad, ya estamos en igualdad, ¿no? Y tercero, el desarrollo de una economía postindustrial, es decir, el fin del hombre y de la fábrica,
El hombre deja de estar en el centro del mundo productivo, digamos, ¿no? Empieza a haber una relevancia en el sector terciario de la mujer, de las minorías, etcétera, y por lo tanto el hombre se ve desplazado de esta centralidad, ¿vale? En fin, en la manosfera los hombres serían las verdaderas víctimas de la desigualdad de género. ¿Vale? Siempre se menciona este mayor desempleo, indigencia, suicidios, depresión, ¿no? Aparte de esa supuesta misandria institucional del feminismo y de las políticas feministas, ¿no? Falsas acusaciones de violencia sexual, sesgos legales en los divorcios, el borrado de la violencia contra los hombres, la discriminación positiva para las mujeres, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista de la manosfera, como la igualdad ya se habría alcanzado, estaríamos en estos momentos en una situación de revanchismo contra los hombres. Un exceso incomprensible, ¿no? Que llevaría a situaciones absurdas, a situaciones injustas. Os he puesto aquí estos famosos memes que tuvimos ¿no? el año pasado por parte de la manosfera, cuando se planteó esa cuestión, ¿no? ¿Qué es más peligroso para una mujer? Encontrarse sola, cuando se encuentra sola en un bosque, encontrarse con un hombre o encontrarse con un oso, ¿no? Y aquí, ¿no? Surgieron pues todos estos memes que seguramente conocéis muy bien. Mirad, ahora os quería hablar de esta conexión de la manosfera con la alt-right, ¿vale? Eventualmente esta manosfera primitiva de los años 80, de los años 90, se va a solapar ya bien entrados los años 2000 con las visiones de género de la alt-right. La alt-right es esa derecha alternativa de raíz norteamericana, que pues ahora no podemos entrar en definir. Aquí os he puesto, por ejemplo, la figura del gigachat, ¿no? Esta imagen de la máxima masculinidad que circula entre la manosfera y los ámbitos de la alt-right. Entonces, vamos a ver algunas de estas conexiones. Para empezar, la vemos en esta nostalgia por los roles tradicionales familiares, ¿vale? El hombre protector y proveedor, la mujer cuidadora y reproductora. La máxima figura de esto es, evidentemente, las Stratwives, que Andrea Kropman conoce muy bien. Os he puesto a la izquierda a Ayla Stewart, que es esa madre supremacista blanca que pues, anima a sus seguidoras a superar su tasa, su fantástica, maravillosa tasa de natalidad, con la idea al final de, digamos, contrariar ese gran reemplazo que imaginan las extremas derechas, ¿no? En el caso español tenemos a María Pombo, a Grace Villarreal, tenemos incluso a Roro, ¿no? Vemos también esta conexión en el homonacionalismo. ¿Qué es el homonacionalismo? Es esa estrategia que posiciona al feminismo o posiciona a los derechos LGTBIQ+, como un valor central de Occidente, de la civilización occidental. Lo que permite señalar al Islam y a la civilización que se considera de esta manera tan reduccionista, ¿no? La civilización islámica, como intolerante. O lo vemos en el pinkwashing que ha practicado desde hace ya décadas Israel. En el caso español tenemos Infoblogger, aquí a la izquierda tenéis Infoblogger y sus marifachas, y a la derecha os he puesto a Mio Yiannopoulos, una estrella de la Al-Lite, una estrella gay de la Al-Lite, que ha afirmado que, literalmente, lo que las feministas aluden como el patriarcado es en realidad la civilización occidental. Fijaos qué interesante esta conexión entre colonialismo y patriarcado, ¿no? La idea de que los hombres blancos pueden enorgullecerse de una herencia, de unos logros civilizatorios realizados, digamos, por parte de anteriores generaciones de hombres blancos, ¿no? Y ahí tenemos esta conexión, aquí vemos este cartel de ni genocidas ni esclavistas, ¿no? Reivindicando ese pasado de colonizador español, o el propio Abascal con este casco de los tercios, ¿no? Tenemos esta conexión entre colonialismo y patriarcado muy claramente establecido, ¿no? En relación con esta conexión entre masculinidad y civilización blanca, tened en cuenta que ya los fascismos del siglo XX celebraban el cuerpo masculino, lo celebraban en la estatuaria, en las artes visuales, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, esto forma parte de, básicamente, la primera escena de la película Olimpia de Leni Riefenstahl, que era la cineasta del régimen nazi, y a la derecha tenemos una estatua fascista italiana. Esta idea de la hipervirilidad masculina, la creencia en la jerarquía natural de los géneros, eso lo encontramos ya en el fascismo clásico. Pero es que la alt-right además promueve el cuerpo fascista, ¿no? Ya lo hemos visto, lo vemos en las redes continuamente, disciplina mental,
fuerza muscular, potencia sexual, ¿no? La belleza física del músculo. Todo esto representa también el supremacismo blanco y ahí se conecta la manosfera con la alt-right. Lo vemos, por ejemplo, en el tribalismo masculino de Jack Donovan, que es este que tenéis a la derecha, ¿no? Que habla de la creación de pandillas cohesionadas de guerreros masculinos. Y sobre todo lo vemos en esta cultura de los gimnasios promovida por gente, pues, por ejemplo, como Llados, a quien tenéis a la izquierda. Mirad, Jason Lager en este artículo de aquí, creo que es un capítulo del libro, no un artículo, nos dice que cuando hablamos de radicalización, ignoramos frecuentemente, cuando hablamos de radicalización online, ignoramos frecuentemente las tramas cotidianas, los espacios donde se consolida, se organiza, se socializa, se transmite esas ideas que surgen o que aparecen en la manosfera, ¿no? Luger nos habla de tres nodos o tres espacios principales donde se comunica, donde se transmite esa radicalización. Nos habla de lugares de celebración, ¿no? Yo creo que en nuestro caso podemos pensar en la Plaza de Toros, en el estadio de fútbol, ¿no? Lugares de celebración. Nos habla de lugares de exaltación, ¿no? Y podemos pensar en las iglesias radicalizadas, ya sean católicas o protestantes. Yo estoy pensando en particular en el Yunque, ¿no? Esa organización de extrema derecha que opera en el interior o a través de redes de la Iglesia Católica. Y después nos habla de los espacios alfa, los gimnasios, ¿no? Los clubes de artes marciales, pero también los parques, ¿no? Lugares donde la corporalidad blanca masculina tiene su lugar, ocupa su lugar, territorializa, ¿no? Pero volvamos un momento a la red, ¿no? La manosfera, al final, se materializa online en torno a narrativas de sufrimiento personal, de rabia, ¿no? Ante esa percepción que hemos hablado al principio, la injusta posición de los hombres como resultado del feminismo. Esta es la idea máxima de la manosfera. Y a partir de ahí, claro, empieza a surgir el odio misógino. Yo os he puesto aquí el ejemplo de cómo ha evolucionado a través de un foro muy conocido en el caso del Estado español, que es Foro Coches. Se ha avanzado de este genérico feminazis, ¿no? Que se usaba más quizás hace los últimos 10 años atrás, ¿no? Ha evolucionado hacia la figura de las charos, ¿no? La charo es esa feminista de mediana edad, eterna soltera, sanchista, ¿no? Partidaria de Pedro Sánchez, muchas veces representada como funcionaria, rodeada de gatos, ¿no? Tomando esa copa de vino, etc. Es una nueva figura de la misoginia adaptada a nuestras geografías. Bueno, vamos ahora a adentrarnos un poco más profundamente en la manosfera, de una manera pues, más íntima, qué es lo que encontramos dentro de la manosfera, cuáles son sus lógicas y sus sentidos. Una advertencia, esto puede ser un tanto doloroso porque estamos hablando de contenidos bastante duros. Mirad, en la manosfera se reduce a las personas, especialmente a las mujeres, a su valor en el mercado sexual. ¿Vale? Es una visión neoliberal, es una visión biologicista de las relaciones sociales, donde las mujeres son vistas como una mercancía. Y el sexo es visto como una conquista por muchos de estos influenciadores, ¿vale? El sexo es un fin en sí mismo, sin que importe ya no solamente disfrutarlo, sino, por supuesto, ni siquiera establecer algún tipo de relación personal, ¿no? De ahí provienen, y fijaos que esto se ha infiltrado un poco también a partir de la manosfera hacia ámbitos más mainstream, esta idea de estas operaciones de racionalización, de poner nota a las personas, ¿no? Ella es un 8, no puede estar con un 6, ¿no? Todo este tipo de ideas para explicar pues las uniones. Fijaos, por ejemplo, en el éxito o el alcance que tuvo esta película del año pasado, The Materialists, donde mostraban precisamente pues, una empresa que se dedica a hacer pues una empresa casamentera, ¿no? Que diríamos en términos pues, más antiguos. Mira, os traigo un artículo muy interesante, que es este de aquí, de Anne Catherine Rothermel, que analiza cómo la manosfera se legitima con esta evidence-based misogyny. Es decir, la manosfera se legitima mediante un repertorio de datos, de teorías, de citaciones, es decir, de todo un sistema aceptado de conocimientos, ¿no? Un sistema científico, para respaldar sus teorías sobre las relaciones de género, sobre cómo nos relacionamos entre géneros. Son unas teorías inherentemente sexistas, misóginas y tradicionales y anticuadas, pero se presentan como una alternativa científica al status quo, ¿vale? Al status quo de este feminismo que se entiende como mainstream, ¿vale?
Entonces, a partir de estas teorías pseudocientíficas, se van a elaborar en la manosfera arquetipos de masculinidad. ¿Vale? Como veis aquí, hay 5 arquetipos generales de masculinidad que básicamente, digamos que están dirigidos a explicar el éxito de cada uno de los tipos de estos hombres en el mercado sexual. ¿Vale? En todo caso, en este mundo de la manosfera, una vez tomamos la red pill, una vez entramos en esta manosfera, ¿cuál es el proyecto de ser hombre? ¿No? Aquí tenemos los 5 arquetipos. ¿No? Los llamamientos van desde dominar el juego, ¿no? Convertirnos en este alfa, hasta la más catastrofista, que es avanzar hacia la píldora negra. Y ahí, al tomar la píldora negra, es donde vamos a descubrir la más sofisticada de esta evidence-based misogyny, que es la de los incel. ¿Vale? Vamos a ver entonces a los incel. Los incel son el estrato más bajo, se perciben a ellos mismos como el estrato más bajo de la jerarquía masculina. Se consideran excluidos del mercado sexual debido a características físicas inmutables: su fealdad, su estatura, su estructura ósea, ¿no? Las mujeres, por lo tanto, según estas teorías biologicistas, estarían programadas para ignorarlos dado su poco atractivo. ¿Vale? Los incel beben de un determinismo biológico extremadamente radical, que es la psicología evolutiva. ¿Qué es la psicología evolutiva? Es el marco interpretativo central de los incel y que tiene una historia muy larga. Antes, en los años 70, se llamaba sociobiología. Fue combatida por parte de Marshall Salins, por ejemplo, en un libro muy conocido llamado Contra la sociobiología, etc. En fin, es, digamos, una construcción teórica determinista biológica radical, pseudocientífica, que respalda o ayuda a respaldar a los incel sus afirmaciones sobre el comportamiento sexual de las mujeres, a las que se trata de irracionales, de hipergámicas, es decir, infieles por naturaleza, dado que están biológicamente programadas para emparejarse con machos alfa. ¿Vale? Ahí, en este mundo de los incel, encontramos también este término tan deshumanizante para referirse a las mujeres, que es femoides, ¿no? Las femoides. De entre todas las teorías que se manejan en los foros incel, y como habéis visto en la diapositiva anterior, tienen una wiki, una propia wiki, la que articula con mayor frecuencia sus discursos y explica con mayor frecuencia el comportamiento femenino es la Dual Mate Strategy. ¿Vale? Una supuesta tendencia encontrada por la psicología evolutiva entre los primates, que es esa tendencia para los incel de las mujeres a mantener relaciones largas con hombres poco atractivos, que son los hombres que las proveerán, ¿vale? Los betas. Mientras les son infieles con hombres más atractivos, los alfas, de mejores genes, y a los que acudirán, evidentemente, durante su periodo fértil, ¿no? Esta es la idea un poco de los incel, de cómo funciona el emparejamiento en nuestra era, ¿no? Esta teoría de la psicología evolutiva dio lugar en la manosfera al dicho alfa fax, beta vax. El alfa folla, el beta paga. Bueno, y para acabar os quería hablar un poco de los repertorios de acción que se dan en la manosfera, ¿vale? Este concepto de repertorios de acción es el que se usa un poco para estudiar y clasificar pues exactamente el tipo de actuaciones, de acciones de los movimientos sociales, ¿vale? A partir de la literatura de antropología y sociología de los movimientos sociales. En este caso, de un movimiento social de extrema derecha, ¿vale? Empecemos por los ataques online. Ya sabéis que suelen ser coordinados desde foros y consisten en el hackeo de webs feministas, en alterar entradas de la Wikipedia de mujeres, en el ciberacoso, en el doxing, que es la obtención y la difusión de información personal, y en general en el gender trolling, que es meterse con mujeres en entornos online. Aquí os he puesto un artículo, por ejemplo, de cómo funciona un ataque coordinado desde forocoches, ¿vale? Muy interesante. Bueno, aquí tenemos el caso de Anita Sarkeesian. Esta youtuber lanzó en 2012 un proyecto en YouTube llamado Tropes versus Women in Video Games, donde analizaba críticamente la representación sexista de las mujeres en los videojuegos. La Manosfera Gamer se lanzó en una campaña de odio, incluyendo doxing, amenazas de muerte, violación contra Anita Sarkeesian. Por ejemplo, fue muy conocido un pequeño videojuego online creado por un tal Benjamin Daniel en el entorno de la manosfera. Era un videojuego en el que
digamos que permitía golpear y desfigurar una imagen de Anita Sarkeesian, ¿vale? Y que circuló muchísimo durante esta época. Pero sin duda, el más conocido ataque coordinado y que inaugura pues, esta época, este auge de la manosfera, es el conocido como el Gamergate. ¿Vale? En el Gamergate consistirá básicamente en atacar a esta desarrolladora de videojuegos que veis aquí, a Zoe Quinn, por un supuesto caso de corrupción en el periodismo de videojuegos. ¿Vale? No entraremos aquí en cómo fue el caso, en todo caso era un caso falso. Esta acusación falsa va a desatar una campaña de ataques misóginos, acoso, amenazas, doxing, no solamente a Zoe Quinn, sino a todas las mujeres de la industria, ¿vale? Especialmente desde foros de 4chan. Hoy todavía el Gamergate es recordado y evocado y tenemos nuevas réplicas de Gamergate en el mundo de los videojuegos. El Gamergate, de hecho, fue un antes y un después en el ámbito de la manosfera y en sus conexiones con la alt-right, ¿vale? En el ámbito de la alt-right se vio hasta qué punto era fácil o era útil movilizar ese activismo digital de este gran contingente de hombres jóvenes y enfadados, ¿vale? De hecho, para muchos de sus participantes, el Gamergate fue la píldora roja, fue el momento de tomar esa píldora roja en un camino extremista, ¿no? ¿Y qué les decía esa píldora roja? Los progresistas controlan la industria, ¿no? Están acabando con los videojuegos genuinos como nosotros los conocíamos. Bueno, el siguiente paso, obviamente, es el terrorismo misógino, ¿vale? Aunque la primera matanza por motivaciones misóginas declaradas en el mundo contemporáneo fue en 1989 en Montreal, la primera gran matanza de la era incel fue la perpetrada por este personaje, Elliot Rodgers, en 2014 en Isla Vista, en California, cerca de una facultad, cerca de un campus. Rodgers se grabó explicando sus motivos, difundió esa explicación, esta es una imagen de aquel vídeo, y hoy es considerado un héroe, un mártir de los incel, es el conocido como el Supreme Gentleman, ¿no? Que es como se llama a sí mismo en este vídeo. Esto dio lugar al llamado Beta Uprising, ¿vale? El levantamiento beta. Fue un periodo donde a partir de los triunfos en Internet del Gamergate y de la matanza de Rodgers, se fantaseó en las redes con una revolución de los betas del mundo contra las mujeres que los ignoraban, contra los llamados Social Justice Warriors, es decir, las personas de izquierdas, ¿no? En el ámbito online, y también contra los hombres alfa, ¿no? Porque el terrorismo incel tiene como objeto a las mujeres, pero también a los hombres alfa. En 2014, además, tenemos otro evento online que es el llamado The Fappening, que podríamos traducir como el evento masturbatorio, que fue una distribución masiva de desnudos robados a celebridades femeninas y que circularon por Internet. Y finalmente, os quería hablar de pues que esto no es un acto aislado, ¿vale? Siguen las matanzas. En 2018, Alec Minesian, a este que tenéis aquí, mató a 11 personas, dejando a 15 más heridas en un atropello múltiple en Toronto, después de postear en Facebook la revuelta incel ha empezado. Después tuvimos muchos otros casos, Oregón, Nuevo México, en Inglaterra, Plymouth, en Denver. La última fue en 2023 en Allen, Texas, protagonizada por un incel neonazi de 33 años. Estamos hablando de un total de 48 víctimas y 57 heridos desde 2014. Y aún así, muy pocos países consideran, el incel o digamos el fenómeno incel como un evento terrorista. Vale. Y ahora vamos a continuar comentando un poco lo que decía Daniel en sus vídeos, que habló de toda la evolución. En primer lugar, habla del origen de la manosfera y después ya cómo, bueno, las distintas violencias que representan, además también de las prácticas que tienen a nivel de Internet, ¿no? Dentro de ellas, se mencionan, por ejemplo, la alegoría de Matrix, de la película de 1999, de las hermanas Wachowski, y así para comentar, ¿no? Con Johanna y con Eva, a mí me recordaba, ¿no? De que tiempos, hace más o menos 10 años, de Matrix se utilizaba también para otras alegorías, ¿no? O sea, tanto desde el feminismo o incluso por las hermanas Wachowski mismamente fue una
una alegoría trans, que se le llama, ¿no? O sea, para justamente hablar de esta transformación de género. Y no sé si vosotras quieren aportar algo más a lo que se comentó para añadir a lo que decía Daniel. Bueno, sí, al final es como los productos culturales, cada uno al final lo adopta como mejor le convenga, ¿no? Pues ahora pues, ¿no? La teoría de Matrix tiene otro simbolismo, otros significados, la píldora, luego también la píldora vemos que va a cambiar de bando. De bando de color. Sí, sí. Pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Todas estas referencias para construir discursos, referencias, bueno, un poco transformadas y adoptadas según convenga, y que son necesarias para al final construir discursos. Pues bueno, siempre necesitamos, ¿no? una imagen, una narrativa, un imaginario en el que basarnos y acabar de construir según convenga. Sí, sí. Bueno, y después en referencia que Daniel hace comenta, ¿no? De mi estudio de las Tradwives, decir, sumado a todo esto, ¿no? Los roles, ¿no? que él los comenta en su estudio. En el caso de las Tradwives se habla del rol de las mujeres tradicionales, pero también hay mucho para las personas, o sea, para las mujeres sobre todo, ver esas representaciones de mujeres tradicionales que todo lo pueden, que son perfectas, que, digamos, se vuelven al ámbito privado, ¿no? O sea, que salen del ámbito público, pero después, por otra parte, se establece la contradicción esta de que están en el ámbito público también porque están en las redes sociales, claro, ¿no? Que hay una contradicción ahí. Pero por otra parte, la gente que ve a estas influencers con estas representaciones genera en algunas mujeres que tengo como informantes del estudio justamente esta frustración ante esto, ¿no? A este retroceso, digamos, de determinadas, bueno, de acceso, ¿no? De acceso tanto al ámbito público, del techo de cristal en los trabajos, de los salarios, de la violencia, que cada vez es más, bueno, yo creo que la violencia no es que aumente o disminuya, sigue siendo igual, ¿no? O sea, siguen siendo muchas mujeres y personas LGTBQI víctimas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a, no sé si algo más, que yo ya estaba poniendo el piloto. La manosfera, muchas ramificaciones. Pero bueno, podemos, así como enfocada más en los productos culturales, en estos retales. Sí. Os puedo recomendar creo que fue en 2021-2022, el documental de Pickup Game, que bueno, destapaba un poco toda esta industria internacional de gurús del ligoteo. Recuerdo que hablaban, ¿no? De el playbook, con esta cosificación, ¿no? de reducir a la mujer a un objeto al que conquistar, consiguiendo unas reglas se puede conseguir, pero luego todo era fruto de una estafa. Estafaban a pues chavales también pues en situaciones emocionalmente vulnerables. Y bueno, no, tampoco quiero adelantar si alguien lo quiere ver, pero bueno, que al final las tácticas, todo en sí ha de muy dudosa ética, pero bueno, las prácticas que acababan haciendo se salían totalmente de este playbook. Salían también, bueno, algunas víctimas. Y justamente hace unas semanas se estrenaba en Netflix Inside the Manosphere, de Luis, ¿lo digo bien? ¿Theroux? Sí, yo lo iba a decir más. Theroux, Luis Theroux. Exacto, este documentalista británico que, bueno, desde el humor
desarma a grupos bastante perturbadores, en este caso, de la alt-right que hablaba Daniel, y una tribu de influencers, podcasters, y en una de las capitales culturales de este fenómeno que es Miami. Sí, hay, como lo habíamos comentado con Joana, ¿no? Lo vi ayer, este documental, y habla mucho también de las estafas piramidales, ¿no? Y bueno, todo el tema de criptomonedas y los canales que justamente por los cuales se comunican, porque en muchos de estos canales han sido bloqueados, es sobre todo YouTube y después Instagram hay un poco y después Telegram, ¿no? Telegram también es un canal para ellos. Y otra de las cosas que resalto del documental, que es interesante, o sea, que también de lo que hablamos aquí, ¿no? De la antropología digital, de cómo estas prácticas que se hacen en la vida presencial pasan a lo digital. En el caso de muchos de estos gurús, digamos, que era como donde hay la palabra gurú. Ya malas. Salimos. Claro. El tema es que estos gurús o estas personas que siguen muchos chavales, como decía Joana, muchos jóvenes, muchos de ellos son proxenetas también, ¿no? Entonces ejercen una violencia con las mujeres alrededor de ellos. Y crean este emporio, digamos, con estas técnicas que son también las prácticas en la presencialidad, también se dan así, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces haciendo este recap, digamos, de los vídeos de Daniel. Y vamos a seguir con Noelia Granado, que va a ser, una especie de origen de la violencia en los homínidos, desde la parte más de evolución humana. Ella nos habla y con su sección de Antropamente. Ahí va. Hola a todos. Bueno, la perspectiva de la evolución humana con respecto a la violencia es crucial y veréis por qué. Hablamos de dos tipos de violencia. El primero sería la violencia ejercida de un individuo a otro, ¿vale? Tú me has robado mi comida y yo te pego, ¿no? Digamos que es como un poco una consecuencia de nuestra defensa, de nuestro comportamiento en sí. Pero esto no es tan importante porque resulta que culturalmente podemos ir corrigiendo, ¿no? Nosotros le enseñamos a nuestros niños que no se pega, y al fin y al cabo tenemos adultos que pueden dialogar entre ellos y solucionar las cosas sin ese tipo de violencia. Nos vamos a enfocar en la violencia estructural, es decir, la violencia que se ejerce hacia un determinado grupo o un determinado colectivo. Para empezar, tenemos que entender lo principal, y es que la violencia surge con la desigualdad. Cuando vivíamos en grupos pequeñitos de cazadores-recolectores, no podíamos ejercer grandes violencias contra los otros, porque nos necesitábamos todos para sobrevivir. Entonces no podíamos ejercer violencia sistemática contra alguien porque se iba a ir y tal vez esa persona la necesitábamos en el grupo, ¿me entendéis? No es que no hubiera casos, ¿vale? Sí, incluso tenemos pruebas de asesinatos en la prehistoria, pero no es el hecho, es que no era, digamos, orgánica, no era estructural. Pero cuando nuestras sociedades van creciendo y se van asentando y llega la sedentarización y por tanto la agricultura, se produce un fenómeno que es el de acumulamiento de riqueza. Es decir, las sociedades ya no solo están produciendo para sobrevivir, sino que hay un superávit. Entonces empieza el comercio y con esto empieza la necesidad de controlar esa riqueza. Y surgen las sociedades jerarquizadas. Cuando hay una jerarquía, hay alguien que está por encima de otro alguien y por lo tanto ya tenemos una desigualdad. Y aquí es donde surge la violencia. Cuando hablamos de la violencia estructural nos referimos a esto. Y en particular la violencia de género, como digo, nos va a servir para ilustrar el resto de violencias, pero es ejercida hacia la mitad de la población, así que es muy importante tenerla en cuenta. La violencia de género surge en este momento donde se están ajustando las sociedades porque resulta que el poder, la riqueza y todo este superávit empieza a heredarse. Es decir, la jerarquía además se traslada en el tiempo. Como estas propiedades o estas riquezas o el ganado o lo que fuera se heredaba, el importante era quién heredaba. Y resulta que en nuestras sociedades
quien heredaba era el varón, se pasaba de padre a hijo. Entonces, de ahí empieza una violencia estructural hacia la mujer. Pero además surgen también los famosos roles de género, muchísimo más estrictos que los que había antiguamente. Entonces, por ejemplo, cuando en el siglo XIX se estudiaba una cultura antigua, decían, no, el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba en la cueva cuidando de los niños. Con las herramientas que tenemos en la actualidad, hemos visto que esto no es así. Pero además se escudaba mucho en decir que la mujer era inferior porque tenía características que la hacían inferior, como un cuerpo más pequeño, menos fuerza, ¿no? Incluso se llegó a decir que teníamos un cerebro más pequeño. Es una realidad que tenemos diferencias biológicas entre ambos sexos biológicos. Y esto no solo se hizo contra la mujer, con las personas negras pasó lo mismo, ¿no? Tenían alguna enfermedad que no la tienen los blancos, por lo tanto son inferiores, etc. Es decir, cuando se genera una desigualdad hacia una persona o hacia un grupo o hacia un colectivo y encima se intenta tapar con argumentos biologicistas, pues bueno, tenemos la consecuencia natural de la persecución de las personas. Entonces, es muy importante desde la evolución humana desmitificar todo esto. Por un lado, hemos visto que el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia que tenemos entre sexos de la especie humana, es prácticamente imperceptible comparado con otras especies. De hecho, cuando no tenemos restos de ADN y si no tenemos piezas clave de un esqueleto, como podría ser la pelvis, muchas veces es muy difícil identificar si ese individuo era hombre o mujer. Así que, biológicamente, esta teoría de desigualdad no se sustenta. Pero también tenemos otra cosa, y es que con las herramientas que tenemos ahora hemos podido estudiar mejor las culturas antiguas y nos hemos dado cuenta que estos roles de género que nosotros tenemos tan rígidos no lo eran tanto en la prehistoria y en otros tipos de sociedades, y que esta forma de jerarquizar que tenemos en la actualidad no es la única. De hecho, en muchas sociedades el poder se reparte totalmente diferente, los roles son mucho más flexibles, etc. Y una de las cosas que nos dimos cuenta fue porque hay muchos yacimientos donde nos muestran que la mujer tenía un papel mucho más activo en la sociedad. Por ejemplo, en Perú tenemos mujeres enterradas con armas de caza mayor y en otros sitios tenemos mujeres enterradas con todos los atavíos de una guerrera y sabemos que había mujeres que ostentaban el poder, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad no era tan rígida ni tan inflexible como es hoy en día. Entonces, hoy en día tenemos una sociedad donde si uno no entra dentro de la cajita o los roles que la sociedad asume que debe tener, pues sufre violencia, ya sea la económica, la exclusión social, etcétera, la marginación, etcétera. Obviamente tenemos que tener en cuenta que un hombre negro pobre va a tener muchísimas más dificultades que una mujer blanca rica. Como digo, la violencia es una cosa muy compleja, pero digamos que hablando de generalidades, donde hay una desigualdad, sea la cual sea, va a haber violencia. Por último, yo con lo que me quedo es la importancia de conocer estas otras sociedades, de conocer otros modelos culturales que nos ayuden a entender que es posible otro modelo estructural de sociedad y que también tengamos el valor de educar en estos nuevos valores, en nuestras nuevas sociedades y que sobre todo no nos demos por vencidos en el concepto de que, bueno, como el patriarcado lleva desde el neolítico así, no va a cambiar, sino que tenemos la oportunidad de, siendo conscientes del tipo de sociedad que tenemos, construir una mejor. Bueno, de momento en este episodio venimos recorriendo la historia de la violencia de género, desde sus raíces sociales y culturales hasta sus expresiones actuales en Internet. Y como explicaba Noé, por un lado, el patriarcado como sistema no es una condición natural ni biológica, es una estructura histórica que se fue construyendo en contextos específicos de organización social, acumulación de recursos y control del poder, reproduciéndose durante siglos a través de instituciones, leyes, medios de comunicación y normas culturales. Pero hoy hay un espacio nuevo donde esas dinámicas también se están reproduciendo, que son las plataformas digitales. Y esto nos obliga a preguntarnos qué pasa cuando un sistema de desigualdad histórica entra en un entorno gobernado por algoritmos, plataformas y comunidades online. Yo por mi parte soy bastante creyente de que lo que no se habla se invisibiliza, así que más allá de saber que la violencia de género existe, me interesa entender qué lugar ocupa hoy en el entorno digital. Y para eso les comparto un estudio reciente
que intenta responder una pregunta que es bastante simple en principio, y es ¿cómo se estudia la misoginia en la era digital? Para abordar esto, los investigadores analizaron 2.830 artículos científicos que fueron publicados entre 1990 y el 2022 en Scopus. Y en lugar de leerlos uno a uno, los analizaron como datos. Usaron bibliometría, minería de texto, análisis computacional, para entender cómo evoluciona la investigación sobre misoginia. Entre 1990 y 2010, la investigación crece lentamente. Y acá creo que es importante hacer un paréntesis y recordar que la World Wide Web se creó en 1989 y es a partir de este momento en que Internet se vuelve paulatinamente una verdadera red de intercambio de información. Volviendo a la investigación sobre misoginia, es a partir del 2010 que entra en una fase de crecimiento exponencial. Y esto no es casual. Coincide con el auge de Internet y las redes sociales, que no solo amplifican estas violencias, sino que también las vuelven más visibles, más documentables y más urgentes de estudiar. Y acá quiero retomar algo que mencionaba Daniel, y es que un punto de inflexión fue el Gamergate en el 2014, que fue una campaña masiva de acoso contra mujeres en la industria del videojuego. Este fue un episodio que hizo visible algo que ya estaba ocurriendo, y es que la misoginia había encontrado en Internet una nueva infraestructura para reproducirse. Cuando los investigadores analizaron el contenido de estos miles de artículos, apareció algo interesante. La misoginia no se estudia de forma aislada. Y en esta 9 palabras vemos los términos más frecuentes utilizados en la investigación académica. Y lo que aparece es bastante claro. La misoginia se estudia en relación con género, feminismo, violencia, patriarcado, pero también con su circulación en entornos digitales. Es decir, no estamos frente a un fenómeno únicamente cultural, estamos frente a un ecosistema social, político y tecnológico. Entonces empezamos a hablar de lo que vamos a denominar de ahora en adelante cibermisoginia, que es definida como la producción de discursos de odio que reproducen discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres a través de redes sociodigitales. Y hay algo que creo que es importante remarcar, y es que la agresión no siempre tiene que ser evidente, puede ser más sutil, por medio de humor, memes, hashtags, sarcasmo, por lo que muchas formas de violencia digital no siempre se identifican de forma tan directa, y esto lo podemos pensar como una pirámide de violencia discursiva. En la base están las burlas, los chistes, los memes, y en la cima aparecen las amenazas, el acoso coordinado y las campañas de hostigamiento. Y creo que con lo que nos tenemos que quedar es que los niveles inferiores no son inocentes. Por más de que en muchos casos les restemos la importancia que ameritan, normalizan y son la base sobre las que se forman formas de violencia más extremas. Muchas veces se habla de Internet como si fuera un espacio neutral, pero las tecnologías no aparecen en el vacío, se desarrollan dentro de contextos sociales y culturales atravesados por relaciones de poder. Y muchas veces reproducen esas mismas estructuras. Durante mucho tiempo la tecnología estuvo asociada culturalmente a lo masculino. Por eso, cuando muchas mujeres participan activamente en redes, opinando de política, videojuegos o feminismo, son percibidas como transgresoras de ese espacio. Y ahí aparece lo que llamamos cibermisoginia, las formas de hostigamiento o ridiculización que buscan disciplinar esta participación. Y acá quiero retomar algo que mencionamos antes respecto a la manósfera, como ecosistema de comunidades online donde circulan narrativas antifeministas y modelos de masculinidad hiperviril. Ahora bien, ¿cómo se amplifican estas narrativas? Ahí entran los algoritmos. Varios estudios sobre radicalización digital muestran que muchos jóvenes no llegan directamente a comunidades misóginas. El recorrido suele empezar con búsquedas más comunes como relaciones, sexualidad, autoestima, cómo ser más atractivo. Pero los sistemas de recomendación pueden llegar progresivamente hacia contenidos más radicales, y no porque los algoritmos quieran radicalizar a nadie, sino porque optimizan el engagement. Y los contenidos extremos suelen generar más interacción, y además estos discursos no se vuelven virales solo por los bots. También cumplen una función social. Refuerzan un sentido de pertenencia dentro de ciertos grupos. En ese sentido, la cibermisoginia también puede funcionar como un recurso identitario en red. Ahora, volviendo al estudio, los investigadores aplicaron una técnica de minería de texto que se llama Topic Modeling, en particular un modelo conocido como Latent Dirichlet Allocation o LDA, y la idea es bastante simple. En lugar de leer miles de artículos manualmente, el algoritmo analiza qué palabras aparecen juntas con más frecuencia.
Cuando ciertos grupos de palabras se repiten muchas veces, el modelo interpreta que probablemente están hablando del mismo tema. Así el algoritmo puede detectar patrones temáticos en grandes colecciones de textos, es decir, no se le dice al algoritmo qué temas buscar, sino que el algoritmo descubre a partir de los datos ciertos patrones. Aplicando este modelo, los investigadores identificaron 12 grandes tópicos. Estos temas van desde enfoques más clásicos como el feminismo o el patriarcado, hasta otros más contemporáneos como la misoginia digital o su detección mediante la inteligencia artificial. Es decir, la misoginia ya no se estudia solo como un fenómeno cultural, también se estudia como un fenómeno que puede ser clasificado, medido y modelado computacionalmente. Cuando los investigadores analizan cómo evolucionan estos temas, en el tiempo aparece un patrón muy claro. En los últimos años crecen especialmente dos áreas: la misoginia online y su detección automática. Es decir, la pregunta ya no es solo qué dicen estos discursos, la pregunta ahora también es cómo circulan, cómo se amplifican, cómo se detectan y cómo se pueden frenar. Y acá aparece otro problema, y es que muchas veces se piensa que lo que ocurre en Internet no tiene consecuencias reales, como si existiera una separación clara entre el mundo digital y el mundo físico, lo que denominamos dualismo digital. La idea de que lo que ocurre online es menos real. De acuerdo con el Banco Mundial, las leyes contra el ciberacoso existen en solo alrededor de 1/3 de los países. Y esto significa que más de la mitad de las mujeres y niñas del mundo no cuentan con protección jurídica. En muchos casos, porque se considera solo algo de Internet. Y con todo esto sobre la mesa, para cerrar, quiero pensar, si los algoritmos amplifican ciertos discursos, ¿hasta qué punto las plataformas digitales pueden considerarse realmente neutrales en la reproducción de la misoginia? Evidentemente, Internet no inventó la misoginia, pero sí que construyó autopistas para que circule. Autopistas de datos, de viralidad, de algoritmos. Y entender ese sistema es clave para comprender cómo se reproduce hoy la violencia de género en el entorno digital y cómo se entrelaza y retroalimenta con las violencias del día a día. Muchas gracias, Eva. Ahora vamos a estar con Joana. Volvemos a Joana, de Eva a Joana, de Eva desde los datos y ahora Joana, los productos culturales. Pues sí, para cerrar un poquito con Los retales. Imágenes después de los datos, un poquito de imágenes y volveremos un poquito a alguno de los puntos que has comentado súper interesantes. Pues hoy quería centrarme en un fenómeno un poco más reciente, pero especialmente alarmante, que está llevando la violencia contra las mujeres a otra dimensión, que es el deepfake. Para que nos entendamos, los deepfakes son contenidos manipulados mediante IA generativa, capaces de recrear caras y voces de forma hiperrealista. Empezaron con celebridades como víctimas, como por ejemplo pues Taylor Swift, Maisie Williams, nuestra área de Juego de Tronos, por allá en 2017 en la plataforma Reddit. Ellas fueron el gancho, la cara más visible, pero hoy solo son eso es la punta del iceberg. Hay una clave: la gran mayoría de deepfakes son pornográficos, no consentidos y afectan casi exclusivamente a mujeres, con porcentajes de hasta el 98% según el estudio. También se usan para estafar y generar desinformación. Con un titular para el clickbait, leía en la web de McAfee, el de los antivirus, que listaba a los 10 famosos más peligrosos de 2025 en Estados Unidos. 8 mujeres peligrosas, dicen. La serie The Morning Show, que recrea una cadena de televisión ficticia de Estados Unidos, aborda el fenómeno del deepfake en su última temporada. Alex Levy, el personaje que interpreta a Jennifer Aniston, sufre pues, un deepfake, una situación incómoda que pone en peligro su trabajo. Su voz es manipulada para alterar pues, sus palabras en el contexto de un conflicto diplomático en este caso. Aunque hay un momento, ¿no?, que ella habla con un compañero de trabajo y le dice, bueno, pues si esto te perturba, espérate a googlear tu nombre, deepfake. Ella lo hace, se escandaliza, cierra el ordenador, pero aquello que realmente la ha inquietado
aunque no, nos intentemos imaginar pues, lo que había encontrado, pero realmente lo que le inquieta, lo que inquieta no es solo la manipulación, sino el efecto, ¿no? De la confusión, la pérdida de control, de la duda incluso sobre sí misma, cómo se revisa las imágenes para incluso ella misma pensar, quizás sí que dije eso y no me acuerdo y estoy generando un problema. Pero ella sabe que es falso, pero el impacto es real, como decíamos antes. Aniston ella misma, en una entrevista de promoción de la temporada, hablaba sobre los deepfake que circulan sobre ella. Very good question, and it's still so new that it's so widespread that it's very hard to try to catch every single thing that's happening out there. I've had numerous friends send me little clips that are asking me, "Is this you? Did you really support this company, or did you really promote this?" And I'd have to say that is not me. That's not my voice. And yet I have to watch it a couple times because on first viewing it's quite alarming because it is. You would see why someone would say, "Oh my goodness." Yeah, it's a tough one. It's a hard thing to wrangle. Y aquí es donde falta todavía mucho por entender cómo estas violencias afectan a quienes las sufren, la mirada antropológica, escuchar las experiencias. Por eso os propongo fijarnos también en los testimonios de estas caras conocidas que aportan visibilidad y denuncia para mujeres y niñas que tienen pues, menos voz y que bueno, pues no vemos toda la magnitud del problema y de todos los deepfakes que circulan online. Y ya que hablamos de violencia digitales, en este caso contra mujeres, si nos hacemos un poco de rememoración de cultura pop, hay un nombre muy destacado y que es Paris Hilton. Ella, que fue una víctima del ecosistema digital de los 2000, paparazzis, el inicio de los tabloides digitales, reality shows, misoginia y la filtración de un vídeo sexual sin su consentimiento. Lo más brutal ya no fue solo la exposición, sino el relato y cómo se trató. La burla o la acusación incluso que ella recibía de aprovecharse para hacerse famosa, como si ella ya no lo fuera. En su documental, This is Paris, ella misma lo revisitaba. Sex video showing Paris and her ex was released to media outlets and is circulating on the internet. All of this without her consent. These sex videotapes are all over the internet. How many of you have seen them? I've seen them. I don't know, she seems like a very personable young woman. That was a private moment with a teenage girl not in her right headspace, but everyone was watching it and laughing like it's something funny. Y hoy, años después, milita para la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de una ley contra los deepfakes, para proteger a las víctimas y su derecho a denunciar. Como comentábamos antes, todavía hay muy pocas leyes de protección y tiene todo el sentido. Lo que ella vivió entonces, en los 2000, es el precedente de lo que hoy la tecnología manipula y multiplica. When I was 19 years old, a private, intimate video of me was shared with the world without my consent. People called it a scandal. It wasn't. It was abuse. There were no laws at the time to protect me, because today, what happened to me then is happening now, to millions of women and girls in a new and more terrifying way. Now, all it takes is a computer and a stranger's imagination. Deepfake pornography has become an epidemic. I know today that there are over 100,000 explicit deepfake images of me made by AI. 100,000 circulating the internet. Not one of them is real, not one of them is consensual. Eva, mencionabas antes, ¿no? el concepto de dualismo digital, la idea de lo que ocurre online parece menos real. Al lado de Paris Hilton, en el Capitolio a finales de enero, la acompañaba la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. Os dejo con sus palabras. Not only is this a coalition of legislators, this is a coalition of survivors of sexual harassment and in some cases abuse and assault. As a survivor of sexual assault myself,
this resurfaces trauma for so many people across the country. And that is what it is intended to do. Because the creation of this content parallels the same exact intention of physical assault, which is about power, domination, and humiliation. And while these images may be digital, the harm to victims is very real. Y de paso os invito a ver This is Paris y descubrir un poco a la persona detrás del producto cultural. Gracias, Joana. Gracias. Me encantó. Sí, sí. Bueno, me encantó dentro la persona y el personaje, ¿no? Sí. Me hizo acordar a un político reciente que en sus declaraciones contra la agresión sexual decía que no pude separar la persona del personaje. Bueno, vamos a ir finalizando así el podcast de hoy de No Somos Bots, en el que abordamos violencia de género en internet y bueno, quiero agradecer a Daniel Malet, que le mandamos un fuerte abrazo, las tres le mandamos un fuerte abrazo porque es un compañero del grupo de antropología y digital y bueno, que también a Cris Blasco y a Holly que andan por ahí con la parte técnica, muchísimas gracias y bueno, por supuesto Joana y Eva también gracias y desde acá me despido. Y nada. ¿Qué tenemos la próxima? ¿Qué tenemos la próxima? La próxima IA, inteligencia artificial. Y tenemos a dos invitadas de tema interesante. lujo. No lo voy a decir. ¿Lo decimos? No lo decimos. No, generemos suspenso. Exacto. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima. Chau. Gracias. Esto es todo por hoy en No Somos Bots. Agradecemos el espacio en Radio Canodom y los controles técnicos de Cris Blasco. Muchas gracias también las colaboraciones que hemos tenido de integrantes del Institut Català d'Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Idea y producción de Andrea Krogman. Recuerden, don't panic, paseen por internet con los pies en la tierra. Chao. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.